Señor Jesucristo esté con cada uno de vosotros. Amén. Nos vamos al libro de 1 de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, solo Dios, y dice así: esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Vamos a estar elevando una oración. Padre Santo, bendito, alabado sea tu nombre, Señor. Gracias por su amor y su infinita misericordia, Padre eterno. Mi Dios amado, su palabra va a ser respuesta, Padre bendito. Ahí, Dios mío, que usted siga poniendo aquel carbón encendido en mis labios, Padre de la gloria, usándome como instrumento de sus manos, mi Dios. Danos aquella sabiduría, aquel entendimiento y conocimiento, mi Dios amado, para poder entender lo que usted nos quiere hablar a través de esta enseñanza, Señor. Toda sea la gloria para usted, bendito Rey, y todo se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Bien, mis amados, vamos a continuar. Esta es la tercera parte sobre el tema de la casa de Dios es santa. Ya hemos visto la fundación de la iglesia, lo que es ser columna y lo que es ser baluarte, y lo que estábamos estudiando en el libro de 1 de Timoteo 14:15. Vamos a estar viendo cuál es aquel proceso que pasa el cristiano, un proceso de transformación para poder convertirse en columna dentro de las iglesias. En la palabra de Dios en Apocalipsis 3:12 dice que al que venciere yo le haré una columna en el templo de Dios. Nos vamos a centrar en esta parte de aquí. Sabemos que como cristianos, usted y yo pasamos por tantas cosas, pruebas, tribulaciones, adversidades, situaciones difíciles, incluso hasta vicios. Sabemos que nosotros fuimos rescatados por la gracia y misericordia de Dios de un mundo lleno de inmundicia, de pecado, de idolatría. Y cuando venimos aquí al Evangelio, usted y yo venimos con ese nuevo nacimiento para la gloria de Dios, pero también venimos con ciertas cosas que Dios tiene que tratar y moldear en cada una de nuestras vidas. Dios tiene que tratar en cada área de nuestras vidas, y va a haber cosas que se van a levantar en la vida del cristiano. Sabemos que los pilares son cosas, columnas que son construidas fuertemente para sostener una casa, y así mismo es en la vida del cristiano. Primero va a ser como una caña, un palo que es delgado, un tallo delgado. Va a estar débil cuando viene un fuerte viento, así como cuando viene una prueba en la vida del hombre, de la mujer cristiana, va a querer derrumbarse, va a querer tirar la toalla, va a querer dejarlo todo y se desestabiliza. Entonces, si usted y yo seguimos venciendo y venciendo por medio de la oración, por medio del ayuno, Dios nos va a ayudar a enfrentar aquella cosa que a lo mejor en ese momento es nuestra debilidad, pero Él nos va a ayudar para que usted y yo nos hagamos fuertes. No para que usted sea, en un sentido, se crea la Coca-Cola en el desierto, como muchas veces dice nuestro pastor, sino para ser ejemplo, para ser el testimonio a otras personas, hermanos o otras personas que van a venir a esta casa o se van a convertir para la gloria de nuestro Dios, y vamos a ser de ayuda para decirle: mira, esto me pasó, lo mismo que te está sucediendo aquí. Entonces, tratar de darle una forma de consejo, ayudarle también con la palabra a aquel que está necesitando. Sabemos que todo lo que sucede en nuestras vidas va a servir para otras personas, nosotros ayudarles, ser como ejemplos para ellos, porque muchas veces ¿cómo vamos a poder ayudar a otras personas si no pasamos por aquellas cositas? Parece sencillo poder ganar una victoria, pero no lo es. A algunos les cuesta un tiempo, otros más. Vamos a ponerles como un pequeño ejemplo, les digo de mi parte,
cosas malas que no hacía en el mundo, pero no significa que yo era perfecta. Yo tenía que ser salvada por Jesucristo, tenía que venir a los caminos de Dios, pero también hay cosas que yo tenía que tratar en mi vida, en áreas de mí. Ya vamos a ponerle de ejemplo. Yo en el mundo era demasiado viciosa a los videojuegos. Podría decir que llegué a crear una adicción, era demasiado para mí. Yo en el colegio, ya en el recreo, ya empezaba a jugar, ya casi ni comía por estar en la computadora, hacíamos competencias con otras chicas, yo estudié en un colegio de mujeres, para ahí poder avanzar los niveles y todo eso. Ya cuando me convertí, Dios quitó eso de mí, pero con el pasar del tiempo, estaba recién fresquecita yo en el Evangelio, unos meses, me volvió a llamar la atención eso, y empezaba a jugar, pero no era muy fuerte. Pero como se dice, no hay que estar coqueteando con el pecado, uno dice no pasa nada. Ya después de un buen tiempo, otra vez volví a jugar, y ahí fue cuando yo ya caí. Y se me hizo muy difícil salir, por decirle que casi estuve un año así luchando, porque cuando te vuelves adicto a una cosa, es difícil que lo dejes. Yo me levantaba en las madrugadas a jugar en el celular. También tenía miedo porque ya sentía que alguien me estaba observando, vigilando, era Jonathan, sabemos que era el enemigo. Yo antes de la madrugada me levantaba a estudiar, lo dejaba de hacer, dejé de orar. Entonces vemos que era un vicio eso. Entonces sucede, mis amados hermanos, que estaba ya descuidando mi parte con Dios. Entonces yo tenía la inquietud de eliminar el juego. Yo eliminé el juego, no tengo ya ningún juego en el celular. Y sucede que cada vez que me levantaba, me despertaba, tenía esa inquietud de descargar algo, jugar algo. Entonces así era casi durante todo un año de lucha. Yo oraba, yo ayunaba, le decía a Dios que me ayude porque era muy difícil. Yo quería hacer algo, me invitaban, familia, amigos me invitaban que sí, que para que Vanessa te descargues un juego, pero yo no quería hacerlo. Me decían, no, pero es que tú no tienes dominio propio, me decía. Y yo me sentía mal porque él decía, Señor, yo no puedo tener un juego en mi celular. Es como si se mi parte de débil, porque ya en el mundo yo era viciosa, adicta a los videojuegos. Entonces, lo que le quiero decir, mi hermano, en esa parte, como dice, de vencer, venciera una vez y una vez. Porque, o sea, se me presentaron muchas oportunidades. Yo me metía a cualquier red social, a Facebook, a YouTube, cualquier otra red social, y me salían puras publicidades de videojuegos, justo lo que más me encantaban a mí. Y yo me moría por querer aplastar el dedito y descargar y tenerlo en el celular para jugar. Pero yo le decía que no. Veía así cuando me invitaban. Incluso una vez mi hermano quería instalarme un videojuego en mi celular y me llamó bastante la atención. Era bastante llamativo. Era así como de adivinanzas y todo eso, pero decía no. Bueno, y para la gloria de Dios, Él me ayudó en esa parte. Y eso es lo que le digo así, cada hermano tiene algo distinto, parece algo chistoso en los videojuegos, pero eso es lo que en cuestión mía, ¿no? Y lo que me pasó a mí. En esa parte Dios me ayudó a fortalecer en esa parte de los videojuegos y ahora ya puedo ver uno tranquilamente. Entonces, ¿cómo vamos a hacer de ejemplo en esa parte? En mi caso, si llegase a venir una persona, alguien de afuera que tuvo esa adicción a los videojuegos, le podría ayudar, le podría dar mi testimonio de cómo Dios me ayudó a salir de aquel vicio de los videojuegos. Entonces, así es como Dios va usando a cada persona, a cada hermana, para que seamos de ayuda dentro de la iglesia. En las iglesias también se necesitan, mis amados hermanos, aquellas personas que sean firmes, constantes en los caminos del Señor. Sabemos que para el hombre es imposible, pero para Dios no lo es. Hay que pedirle siempre a Dios aquella guía, aquella ayuda, para que Él nos ayude a ser firmes en sus caminos. Ahora, lo que estábamos hablando sobre la caña y la columna,
Sabemos que la caña es aquel tallo largo, mientras que la columna es aquella columna vertical, como podemos ver aquí, los pilares, fuertes y resistentes para soportar el peso de una estructura. Cada uno de nosotros podemos decir que empezamos así, de una forma de caña. Cuando nosotros estamos recién convertidos al Evangelio, apenas nos dicen algo, nos sentimos mal, nos mareamos, muchas veces nos queremos ir de las iglesias. ¿Cuántos de nosotros nos ha querido ir de la iglesia por algún problema o por algo que haya pasado dentro de ella o alguna prueba, adversidad que hayas tenido en esos momentos y quisiste abandonarlo todo y volver al mundo? Entonces por eso ahí podemos ver que es como esa caña, porque enseguida se quiere derrumbar el hermano en ese momento. Y con el tiempo, con la ayuda de Dios que va fortaleciendo al hermano, a la hermana, se va convirtiendo en una columna. Pero esto no significa que usted va a tener 10, 15, 20 años y ya usted se crea esa columna fuerte, poderosa. No, Dios va a seguir moldeando. Es un proceso de transformación. Estamos hablando de una columna espiritual que Dios quiere transformar tanto al hombre como a la mujer. Para nosotros convertirnos en esa columna debemos someternos al proceso de transformación. Sabemos que aquí en 1 Timoteo nos dice que somos columna baluarte de la verdad. Estamos hablando de una iglesia donde predica la palabra pura, la sana doctrina. No aquellas iglesias que hoy en día lastimosamente predican de puro amor, puro sentimiento, son iglesias de prosperidad, iglesias de doctrinas sin fundamento, iglesias de doctrinas de hombres, no, sino que Dios aquí, por medio de Pablo, que le escribió a Timoteo, le está hablando que usted y yo como iglesia seamos columna y baluarte de la verdad, de aquella palabra limpia y pura. Vamos a poner un ejemplo. Sabemos que aquí en las iglesias nosotros tenemos que sostener aquella palabra limpia y pura, ¿verdad? Pero en otros lugares defienden esa verdad. Vamos a poner el ejemplo de Egipto. Sabemos que en Egipto, aquellos templos paganos, ellos sostenían ciertas supersticiones. Ellos tenían bastantes dioses. Ellos, por ejemplo, le tenían un pánico a los piojos. Nadie podía entrar con el cabello largo, tenían que rasparse el cabello, tenían que tener una peluca. O sea, ellos tenían un terror a los piojos y lo hicieron como una tradición, como una costumbre de que tenían que rasparse la cabeza, en pocas palabras. Y así como ellos defendían esas supersticiones religiosas, hay iglesias cristianas evangélicas hoy en día que tienen también eso, incluso tradiciones y costumbres. Hay iglesias donde ellos tienen la tradición de poner el árbol de Navidad y los pastores le dicen a los miembros que también deben poner árboles de Navidad, el nacimiento de Jesús dentro de la iglesia. Y ellos defienden aquella tradición. Sabemos que es una tradición pagana. Ellos siguen defendiendo ese evangelio. Incluso los libros que ellos levantan, que ellos escriben, que son escritos por hombres mismos, porque hoy en día muchas iglesias también están dejando la Biblia, ellos defienden aquellos libros. Lo hacen todo por defender. Entonces nosotros tenemos que ser aquellos defensores, pero de esta verdad, de la palabra de Dios, de la Sagrada Escritura. Nada que amor, prosperidad, ¿sí? Ahora vamos a otro punto en lo que es dentro de las iglesias. A veces en la iglesia estamos hablando del conjunto de personas que nos congregamos en un lugar para adorar a Dios. La iglesia también puede llegar a demorar en crecer, que es en la parte espiritual. Sabemos que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, ¿verdad? Sabemos que Dios busca a aquellos hombres, a aquellas mujeres valientes, aunque a veces tengamos miedo, pero Dios nos está buscando. Dios está ahí queriendo para que usted y yo trabajemos dentro de la iglesia, para que usted y yo también seamos aquel apoyo a nuestro pastor, como lo decíamos en la segunda parte, porque muchos en unas iglesias quieren dejarle todo el trabajo
al pastor. Y sabemos que una iglesia es todo, no solamente es el pastor. Por eso Dios ha levantado pastor, ha levantado líderes, ha levantado personas que le ayuden y que estén siempre a su lado. A veces una iglesia se demora en crecer porque el pueblo no se esfuerza, porque el pueblo no se esfuerza ni siquiera en lo espiritual, quizás en lo material sí, en lo terrenal que necesita se esfuerza. Sabemos que como humanos, cuando usted y yo tenemos una meta, una visión de que queremos comprarnos algo, vamos como algo pequeño, qué sé yo me quiero comprar una parada de ropa, me voy a reunir siquiera unos $50 y me voy a la bahía. Usted lo hace, ¿verdad? Reúne una alcancía ahí en el chanchito y pone ese dinero, pero se va a la bahía y se compra la ropa que usted quería. Como humanos siempre queremos lograr alcanzar la meta que nos propongamos, sea ropa, sea carro, sea una moto, sea una casa. Pero en lo espiritual, no. En lo espiritual el pueblo no quiere esforzarse. Lastimosamente ya empiezan a faltar a los cultos, ya no oran, ya no ayunan, ya no leen la palabra, mucho menos la estudian. Pero lo que sí quiere ver el pueblo es el poder de Dios. A veces aparecen a los meses, a los años, a las iglesias y vienen porque quieren un milagro, más no porque quieran de verdad buscar a Dios o consagrarse dentro de la iglesia. Entonces ahí es cuando el pueblo de Dios empieza a retroceder. Pero se va a preguntar, ¿pero por qué habla de forma general? Esos son los otros, hermanos, yo no soy. Porque cada uno de nosotros también tenemos alguna cosita que estamos haciendo retroceder, que esta iglesia avance. Ya cuántos han tenido sueño, han tenido visión de que esta iglesia va a crecer, de que esta iglesia se va a expandir, pero no ha pasado nada todavía. ¿Por qué? Recordemos que nosotros somos un pueblo y hay que estar unánimes. Vamos a poner ejemplo para poder entenderlo un poco más. Un día de oración, va a estar aquí el hermano, la hermana orando. Pero ¿qué pasa si en ese momento Dios quiere hacer algo? ¿Qué sé yo? Se está orando por algo para que Dios ahí se glorifique, muestre su poder, muestre su gloria. Pero ¿qué se pasa si aquel día de oración el hermano está aquí fervorosamente orando, clamando, llorando, gimiendo, y el pueblo de Dios está dormido? Algunos de hasta se durmió, otro está roncando, a lo mejor el otro está que se para y siente, está saliendo, va cada rato al baño. No hay esa unión. Hemos escuchado que la unión es lo que hace la fuerza. A lo mejor Dios quería hacer algo en ese momento al ver que el pueblo se está reuniendo aquel día para la oración, pero están dormidos los demás. Y típico lo que saben decir, no, pero es que el hermano estaba carnal, el que sacaron a orar es el que estaba el carnal y por él o por ella no pasó nada. Yo estaba orando, pero estaba dormido. Entonces, mis amados hermanos, lo que Dios quiere es que usted y yo todos juntos, como un grupo, como iglesia, avancemos. Cuando si hay una oración, orar todos juntos. Es verdad que muchas veces venimos con cansancio, venimos con tantas cosas, pero eso es lo que Dios habla, que usted y yo nos esforcemos, que al menos en esos momentitos, en esos minutos de oración, estemos despiertos, para poder orar todos juntos, fervorosamente, en unión, y podremos ver la gloria de Dios. Muchas veces la iglesia también se demora en crecer porque no estamos siendo obedientes a su palabra. Dios nos manda siempre para que usted y yo le sirvamos. Miren lo que también Dios querrá hacer con nosotros en su tiempo. Lo puede ver en Lucas 9, del 1 al 2.
Cuando Jesús mandó a sus discípulos, les dio ese poder y autoridad, dice, para que, sobre todo los demonios, para expulsarlos, para sanar enfermedades, y los envió a predicar, sanar enfermos, dice. Qué privilegio tan grande sería de que usted y yo también hiciéramos eso. Porque lastimosamente ya hoy en día las personas ya no quieren escuchar el Evangelio. Tendrán que venir a Cristo, aunque sea por medio de las obras, como muchos se convertían al ver las obras y maravillas de Jesús y lo reconocían como el Mesías. Pero mi amado hermano, ¿cómo Dios nos va a dar aquello si el pueblo anda en desobediencia, si el pueblo anda frío espiritualmente, si ya no viene a los cultos, si ya no está orando, si ya no está ayunando, no está leyendo, no está estudiando? Pero lo que sí empiezan las críticas y las murmuraciones es que en esa iglesia, aleluya, Cristo te ama, no hay nada. Pero ¿cómo están nuestras vidas? ¿Cómo podemos ser ayuda al pastor? Dios le puede dar aquel poder, aquella autoridad al pastor, pero los demás somos todos, mis amados hermanos, no solamente es el pastor. El pastor puede estar guardado en santidad y obediencia, en fidelidad, pero en nosotros, ¿qué pasa con nosotros? Esa es una iglesia, un conjunto. No está hablando de una sola persona, sino conjunto de personas que usted y yo somos. De eso se trata, de ser una columna dentro de la iglesia, de ser aquel apoyo, aquel sostenimiento junto a nuestro pastor para poder llevar las buenas nuevas, para predicar el Evangelio, para que Dios se glorifique. Y en su tiempo Dios ha de dar aquel poder, aquella autoridad en esta iglesia. Muchos van a ver, en esa iglesia sanan enfermos, en esa iglesia un paralítico camina. A lo mejor por las obras van a venir y se van a convertir para la gloria de Dios. La iglesia también tiene que continuar enseñando la doctrina bíblica, sabemos, y como les he dicho, por la gracia y misericordia de Dios, tenemos un pastor que guarda la sana doctrina, y así mismo usted y yo debemos seguir guardándola, porque Él nos enseñó que nuestra fe siga siendo aquella fe fuerte, aquella que siga arraigándose, esa palabra en nuestro corazón, esa palabra limpia y pura, que no sea que por nuestra conveniencia queramos llegar a malinterpretarla, decirle a Dios que nos cuide, nos guarde mucho en ese momento. No podemos decir, no, pero es que yo jamás voy a distorsionar la palabra de Dios, yo jamás la voy a aumentar. No, hay que pedirle siempre a Dios que guarde nuestro corazón, porque eso ya sería un poquito de jactancia si se lo llegase a hablar de esa forma. Que el que esté firme, que siga firme, mi amada hermana, y que nuestra misión es seguir promoviendo el Evangelio, seguir proclamando la palabra de Dios. Bendito sea su nombre. También el templo de Dios no solamente es lo físico, sino también nuestro cuerpo. Eso lo puedes ver en 1 Corintios 3, del 16 al 17. Sabemos que usted y yo somos aquella casa, aquella morada donde vino a habitar Cristo en nuestros corazones. Como si no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Sabemos que nuestro cuerpo debe consumir alimento para obtener energía, cuidar nuestra salud, porque si está enfermo no lo puede servir a Dios. Sabemos que también tenemos que cuidar nuestro cuerpo, también es guardar nuestros ojos, guardar nuestros oídos, o sea, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que hablamos, para no contaminar este cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Que eso ya lo sabemos bien porque nuestro pastor nos ha dado por medio de enseñanza.
Sabemos también, mis amados hermanos, y hemos aprendido que la iglesia no es cualquier lugar. Sabemos que no es la casa del tío ni del vecino, ni mucho menos nuestra casa. Estamos hablando de la iglesia física. Dentro, ¿cómo debe ser nuestro comportamiento? Sabemos que este lugar, usted y yo, venimos a orar, venimos a adorar y a aprender de su santa palabra. Y por ello también tenemos que cuidar la casa de Dios. Todo lo que usted ve aquí, las paredes, la silla, el púlpito, los instrumentos, el órgano, batería, los micrófonos, los cables, la consola, los ventiladores, todo lo que usted encuentre aquí, que fue comprado con mucho esfuerzo, con mucho amor, para darle lo mejor a Dios, para servirlo. Todo tiene que ser cuidado entre todos, que no se dañe, que no se vaya a rayar, que no se vaya a quebrar, pisar mal el cable. Todo eso hay que cuidar, porque son cosas consagradas para Dios. Cuando usted está en su casa, usted cuida sus cosas, ¿no? Las mujeres que tienen cocina, cuidan su cocina, ¿verdad? La limpia, ¿verdad? Para que no se vaya a llenar de cucaracha, de hormiga, la limpia para que no vaya a estar apestando, limpian el horno, dejan todo limpiecito. Y así como cuidamos ese objeto material en nuestras casas, sea eso, sea la refrigeradora, sea la vajilla o cualquier otra cosa que tengamos en nuestra casa, usted la cuida porque le costó, porque es para usted, ¿no? ¿Cuánto más no cuidar las cosas que son para Dios, aquellas cosas que están aquí, en este lugar sagrado? Porque en este lugar, mis amados hermanos, es donde se manifiesta la presencia misma de Dios. Quizás muchas veces no lo podamos sentir, quizás esté en silencio Dios viéndonos, observando, pero Él está aquí. Desde el momento que empezó el culto, como decía, está desde la dirección, ahí cuando usted está cantando, se está orando, cuando se está predicando la palabra, sea el pastor, sea cualquier hermano, Dios está aquí, porque Él está donde dicen, donde están 2 o 3 congregados en su nombre. Es la misma presencia de Dios. Aquel lugar donde Él nos habla, nos exhorta, nos consuela y nos sana. Sabemos que la casa de Dios es santa y Dios sigue pidiendo reverencia, o sea, respeto. Sabemos que la palabra de Dios es la misma de hoy, de ayer y de por los siglos de los siglos. No porque estemos en pleno siglo XXI signifique que ya lo que decía Dios en Levítico 19:30, en mi santuario tendréis reverencia, quiere decir que eso ya no es válido y ahora yo puedo hacer lo que yo quiera o lo que me dé la gana en la casa de Dios. Ya no hay que tener reverencia. No, mi amado hermano, la palabra sigue siendo válida y Dios es lo que de hecho sigue pidiendo, porque su casa es santa, porque es su presencia la que se está manifestando en este lugar. Y hay que verlo de tal forma, porque se está perdiendo eso en el cristiano. Como les decía, en algunas iglesias ya lo ven como un simple local, lo ven como un simple auditorio donde la persona se para a exponer cualquier cosa. Mientras el predicador a lo mejor estudió, se esforzó, o están cantando o adorando a Dios, el pueblo está haciendo lo que quieran ahí en sus sillas. Y nosotros tenemos que venir a la iglesia de nuestro Dios con un corazón dispuesto para darle lo mejor de nosotros, aunque vengamos cansados, aunque vengamos con problemas, siempre darle lo mejor a Dios, porque Él va a ser quien nos va a aliviar aquella carga que usted viene. Sabemos que la iglesia, aparte de cuidar las cosas, también necesita aquellos mantenimientos, que si yo limpiar, barrer, cualquier cosita, pintar las paredes, cosas así. Pero ya muchos no quieren ni siquiera escoger una escoba para querer barrer dentro de la iglesia de Dios. Siempre están esperando que otro hermano o que otra hermana lo haga.
Entonces ese es el mantenimiento que entre todos tenemos que cuidar. Entre todos tenemos que ayudarnos. Yo veo sucio, barro, recojo la basura, limpiar las sillas si están sucias, hacer un esfuerzo por comprar un botecito de pintura, pero siempre quieren dejarle todo al pastor. No es que el pastor se va a encargar de eso. El pastor no me ha dicho nada. Pero si usted va a una casa de invitados, termina de hacer lo mismo. Come y no lava los platos, entonces. La mayoría, la costumbre es que si va a una casa y alguien le invitó a comer, les lava los platos, ¿no? Como agradecimiento. ¿Y cuánto más nosotros, usted y yo, somos agradecidos con nuestro Dios de todo lo que ha hecho en el día, de todo lo que hace en la semana? Pero ya muchos ya no quieren ni siquiera barrer la casa de Dios. ¿Saben lo que quieren? El público. Eso quieren, mis amados hermanos. Solamente quieren estar al frente nomás, pero no quieren empezar desde abajo. Sabemos que el altar de Dios, por medio de la historia bíblica, es aquella estructura donde se ofrecían sacrificios, aquel lugar de consagración. Sabemos que ahí ellos ofrecían aquellos animales limpios, que no tenían ni una mancha, ni una marca, estaban totalmente sanitos. Eso lo pueden ver en Génesis 8:20. Cuando Noé edificó un altar a Jehová, dice, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Entonces vemos que el altar de Dios es aquel lugar sagrado donde se invoca el nombre de Jehová, aquel nombre santo. Hoy en día, en la actualidad, sabemos que ya no se hacen aquellos sacrificios a los animales. Usted y yo nos presentamos como aquel sacrificio vivo ante nuestro Dios. Y para hacerlo, también tenemos que ser como aquellos animalitos. No les estoy diciendo que son animales, no. Sino en el sentido de que aquellos animalitos que eran sacrificados eran limpios. Y así usted y yo tenemos que esforzarnos para presentarnos cada día limpios delante de la presencia de Dios. Como le decía, no es fácil para el hombre. Quizás en el día usted tuvo un problema, quizás usted discutió con alguien, se peleó con el esposo, se peleó con la esposa, se peleó con los hijos, va a venir con coraje, va a venir cansado, quizás el jefe le dijo algo y usted ya estaba hasta aquí. Pero tratar de venir ya desde el camino, ir preparándonos, irnos reconciliando con nuestro Dios. Señor, perdona si he tenido algún coraje, algún problema, para presentarnos limpios delante de Dios. Y más los que participan en los púlpitos. Los púlpitos es lo que vemos aquí. Sabemos que es una plataforma, hay de diferentes modelos, hay tamaños, hay también que son un poquito más altos, ¿no? Que es donde se paran las personas para hablar desde ahí. Más usan los púlpitos dentro de las iglesias. Bendito sea nuestro Dios. Entonces, mis amados hermanos, vemos que la casa de Dios es santa y por ello Dios quiere que su pueblo se santifique. No solamente un día, no solamente que estén santos para el día que se haga la Santa Cena, no, sino todos los días. Porque sabemos que estamos en tiempos finales y no sabemos en qué momento llegará a sonar la trompeta. Usted puede leer en su casita el libro de Josué, capítulo 3, del 5 al 13. Cuando Josué le había dicho al pueblo, por orden de Dios, de que santificara al pueblo, porque Jehová iba a hacer maravillas. Entonces, mis amados hermanos, si ahí lo que usted sigue leyendo,
iba a haber una maravilla muy grande si usted lee ese capítulo donde se iba a abrir el río. Cuando los pies de los sacerdotes que llevaban el arca de Jehová tocaran ahí, iba a haber esa maravilla. Todos iban a ver cómo el río Jordán iba a ser abierto. Y más porque el arca de Jehová iba a estar expuesto para el pueblo. Ellos no lo habían visto porque por medio de la historia bíblica sabemos que eso estaba dentro del tabernáculo. Entonces el pueblo no lo veía y el pueblo obedeció, se santificó, se guardó y vieron la obra, vieron aquella maravilla, vieron aquel poder y la gloria de Dios, de que así como fue con el mar rojo, con Moisés, que se abrió, se dividió en dos partes, así mismo sucedió con Josué, pero en el río Jordán. Pero lo que le quiero decir, hermano, es que Dios va a hacer una obra, una maravilla aquí, va a partir la iglesia entre dos y ya nosotros tenemos que estar santos, ¿no? Sino, le quiero decir que Dios demanda que su pueblo se santifique día tras día. Porque en el momento que menos lo esperemos, Él nos va a dar aquella llenura del Espíritu Santo. Y vamos a poder hacer para la gloria de Dios aquellas maravillas que hacían los discípulos. Sabemos por medio de sueño y visión que está aquella promesa de que hay que seguir esperando. Ya muchos han menguado, ya muchos han dicho no pasa nada, ya he pasado tiempo en esa iglesia, ya ha pasado tiempo y no hay nada. Pero el asunto no es el pastor, el asunto es el pueblo que no se está esforzando para guardarse en santidad y obediencia. Pero para lavarnos las manos decimos, no, pero es que es el pastor. Pero ¿y el pueblo? ¿Qué es lo que está sucediendo con nuestras vidas? Entonces sabemos, mis amados hermanos, por medio de la palabra, en 1 Timoteo 3:15, de que Pablo está enseñando a Timoteo cómo debe comportarse dentro de la casa de Dios. Porque ya muchos están dejando aquellos comportamientos, ya muchos están haciendo lo que les da la gana, de que hay que cuidar la casa de Dios, de que hay que respetarla, de que hay que tener aquella reverencia. Pero ¿cómo tengo aquella reverencia? Hermano, reverencia encierra todo, es bastantes cosas. No solamente es que yo tengo que llegar a la iglesia, me siento y estoy calladito, tranquilito y no mato ni una mosca, no. Reverencia incluye llegar temprano a los cultos, asistir a ellos, asistir a las actividades. Todo eso incluye lo que es reverencia, tener respeto. Ahora imagínese si estuviera aquí mismo, usted pudiera ver aquí al Dios vivo. ¿Cómo sería nuestro comportamiento si tuviéramos la dicha de ver en este momento al Dios mismo? ¿Estaríamos tranquilitos? ¿Estaríamos adorándolo? ¿Cómo sería nuestra reacción? Ahorita Él está, pero nosotros no lo vemos. Es un Dios invisible, ¿verdad? Pero podemos sentir su presencia. Pero si Él se manifestara y usted está descuidado, si usted está chateando, si está conversando, si justo en el momento del culto está chismeando, ¿qué pasaría en ese momento? Imagínese que Dios vaya a su silla y le diga, ¿qué estás haciendo? ¿Te asusta? ¿Qué pasaría en esos momentos? Es cuestión de autoeducarse, mis amados hermanos, porque sí podemos, las cosas que no tenemos esa disposición. Vamos a ponerle el ejemplo para entenderlo un poco más. Cuando vamos al cine, ¿qué es lo que nos piden hacer en el cine? Nos dicen que hagamos silencio, porque va a estar la película ahí. Nos piden que hagamos silencio. Nos piden que no vayamos a hacer bulla, nos ponen regla de que no pueden grabar la película. Y usted hace caso, la mayoría de las personas le hacen caso.
Pero más la regla que le piden dentro de un cine es que usted haga silencio. Que si tiene hijos le pide que controle a sus niños y lo hacen. Y los niños son tranquilitos. En el cine pasan 3, 4 horas pero sin mover el pie. Pero dentro de la iglesia podemos controlar a los niños dentro de un cine, pero no podemos controlar a los niños dentro de una iglesia. No le podemos hacer silencio. No le podemos dar aquella orden de que tiene que respetar la casa de Dios. Pero ¿cómo le voy a enseñar a un niño lo que estás verá? Mi amor, hermano, no tengamos al niño o a la niña como alguien tonto, porque no, hoy los niños son más sabios que uno. Hoy los niños entienden más que uno. Le digo porque yo he visto eso en mis primitos, en mis sobrinos. Son más pilas, se dan más cuenta que uno siendo adulto. Hay que buscar la forma de explicarle a un niño qué es la casa de Dios. ¿Por qué no tiene que correr? ¿Por qué no tiene que hacer bulla? ¿No tiene que gritar, comer? Cositas así. Porque dentro del cine usted le dice, ¿no? Yo iba al cine anteriormente, hace tiempo, mucho tiempo atrás, y yo escuchaba que le decía, tú me haces bulla, verás que no te vuelvo a traer. Tú me haces bulla y en la casa te pego. Entonces vemos que es cuestión de autoeducarnos, o sea, nosotros mismos y también a nuestros hijos. Pedirle a Dios que nos dé aquella sabiduría para poder enseñarles. Porque hoy en día muchos se ven los niños corriendo, haciendo lo que quieran dentro de las iglesias. Cualquier hermano le puede llegar a retar, le puede llegar a decir algo, pero la cuestión es como padre de familia, o sea, como padre de sus hijos, usted le diga algo, porque va a ser retado por otra persona y va a hacer caso un momentito, va a hacer caso en ese rato, pero como padre de familia que tiene la obligación de controlar a los niños. Pero imagínense que ni siquiera como adultos nosotros tampoco hacemos caso. ¿Cuántas veces nos tienen que decir que pongan el celular en vibrador, que pongan el celular en silencio? Están en media oración, están en media prédica y salen corriendo cuando alguien les llama. Y a veces son personas que tienen más años en el Evangelio. De ejemplo, en mi caso, yo a mi padre, ellos saben los domingos mi actividad, de qué hora yo estoy en la iglesia. Si a veces me quieren llamar, me pueden llamar en la tarde o en la noche, cuando ya regreso. Ya solo si es algo de emergencia mismo, ya si le llaman a Jonathan, y yo tengo unas 2 o 3 llamadas perdidas de ellos, es porque algo pasó gravemente. Mientras tanto, ellos ya saben que yo estoy dentro de culto, dentro de la iglesia de tal hora a tal hora. Eso también enseña para poder autoeducar a nuestros familiares. Le digo a mis padres porque ellos todavía son inconversos, pero también hay tíos, hay primos, que a lo mejor les llaman no por ser malos, ellos no han de saber ni siquiera que usted está en el culto. Quizás le quiera hacer una invitación, quizás quiera hablar con usted, contar algún problema. Pero es bueno avisarle al familiar que a lo mejor, para que él sepa que en esos momentos, en esas horas, no le esté llamando, porque también causa distracción. En esos momentos usted viene para adorar a Dios, para aprender de la escuela bíblica, para adorarlo y para seguir aprendiendo más aún de su palabra. Entonces, mis amados hermanos, vemos que la iglesia de Dios no es cualquier cosa, que la casa de Dios es santa. Pero vamos a repetirlo, ¿por qué es santa? Porque nuestro Dios es santo. Porque nuestro Dios es santo. Y Él pide aquello. Ya muchas cosas se están dejando de hacer. Como decía nuestro pastor, ya no estamos llegando a la iglesia 15, 30 minutos antes, como se hacía antes.
el tiempo anterior. Ya no se está llegando para llegar y arrodillarte y llorar. Créame que cuando él dijo eso, a mí sí me tocó bastante, porque yo ni siquiera lo hago, ya no lo hago. Ayer, como que quise intentarlo otra vez, porque es una cosa que ya se ha dejado de hacer. Ahí sentadita, todavía no me puedo arrodillar, pero lo quise hacer, y se me acordaban las palabras del pastor. Es verdad, ya no nos preparamos nosotros para rendir nuestro corazón, para ofrecernos a Él, a ese culto, sino que ya venimos a última hora, venimos cansados, venimos con tantas cosas. Y así hay tantas cosas que están dejando de hacer las iglesias. Y el pueblo se está enfriando cada vez más, porque no hay ese esfuerzo, no hay ese compromiso, no hay esa responsabilidad. Y aunque parezcan cositas, no, pero es que eso nada tiene que ver, todo va agarrado de la mano. Como dice nuestro pastor, tiene mucha razón, todo va agarrado de la mano. Usted deja de hacer algo y todo se le empieza a derrumbar a su alrededor, tanto en lo físico como en lo espiritual. Usted se deja de esforzar, usted se deja de comprometer con las cosas de Dios, empieza a ser irresponsable, se empieza a enfriar. Le digo porque sí me ha pasado eso. ¿A quién no le ha dado vagancia? ¿A quién no le ha dado de tener esa pereza que no, yo ya busqué a Dios, ya había estudiado bastante, hoy quiero dormir? ¿A quién no le ha dado eso? Estamos en esta carne, nos va a dar esa vagancia, nos va a dar esa pereza, ese inconformismo. Incluso a los discípulos le pasaron. Ya le veo eso. Sabemos que Dios les dio ese poder y esa autoridad a los discípulos, ¿verdad? Pero ellos también se confiaron. Eso lo puede ver en Mateo 17:16 y Mateo 10:1, donde habla de que los discípulos no pudieron expulsar un demonio y le tuvieron que llamar a Jesús. Eso es como un ejemplo nomás. Pero ellos, ¿en qué se confiaron? No, pero es que como Jesús me dio la autoridad, como Jesús nos dio el poder, ellos a lo mejor se les subió el pavo, como dice nuestro pastor, dejaron de orar, y cuando llegó aquel endemoniado, no estaban fortalecidos en la fe y no pudieron expulsar al demonio. Entonces así pasa muchas veces en nuestro caso. A lo mejor va a pasar algo y no estamos fortalecidos en esos momentos. Y Dios te está diciendo, Dios te está advirtiendo, te está hablando. Porque todos los días tenemos que estar preparados. Todos los días tenemos que pedir a Dios que nos llene de su presencia, que nos dé esa fuerza, esa fortaleza, que aumente nuestra fe, para que nos siga afirmando más y más en nuestros caminos. Y que si nuestro altar, en nuestro corazón está mal, a lo mejor está derrumbado, está destruido por tantas cosas, pedirle a Dios que nos ayude a que se reconstruya, a que Dios nos sane, a que Dios nos restaure. Vemos en 1 de Reyes 18:30 que Elías había restaurado el altar de Jehová. Y cuántas veces en el pueblo de Dios, cómo están dentro de ellos, cómo están sus corazones con tantas cosas. A lo mejor está entrando el mundo, a lo mejor está el pecado, se quiere manifestar, porque está aquel descuido espiritual. A veces queremos venir a la iglesia y sentir la presencia de Dios y no lo hacemos, no la sentimos nada, porque venimos así nomás, venimos apresurados. No, pero es que yo tengo este problema, me quedé sin trabajo, yo quiero que Dios, ya de una, así es rápido, como que si nosotros le mandáramos a Dios, no, pero es que tú me tienes que hacer este milagro así ya, ahorita. Por eso yo vengo a tu iglesia, por eso yo vine hoy día al culto, para que me resuelvas el problema, pero ya, así ahorita. Y la disposición del corazón, y la oración, ¿dónde quedan todas esas cositas? Porque todo es un 50 y 50, mi amado hermano. Aquí está el altar y allá está el altar.
Cada uno de nosotros somos el altar, hablando de nuestros corazones. Aquí puede estar la persona predicando, sea cual sea el mensaje, pero si usted no tiene su altar preparado, si está sentado y está en otro mundo y no está escuchando, no me refiero a mi persona, cualquier hermano que se pare aquí a predicar, incluyendo a nuestro pastor, la palabra no le va a llegar. La palabra solamente fue expuesta, fue lanzada, pero nunca va a causar ese impacto que Dios quería causarlo en su vida, porque su altar no estaba preparado, su altar estaba derrumbado, no estaba listo. Así mismo sucede cuando quiere sentir usted la presencia de Dios, quiere una sanación, quiere una restauración. Porque muchos dicen, no, pero es que el hermano está carnal, por eso no hay presencia. Es que el hermano está frío, por eso es que no hay presencia. Pero ¿qué pasaría si el hermano que está aquí cantando las alabanzas, a lo mejor vino ayunando? O a lo mejor vino con todo su corazón, vino a entonar, vino a cantar las alabanzas, a adorarlo con todo su alma a Dios. Y el pueblo, ¿qué pasa si usted no siente nada ahí? Es que el hermano está carnal. Eso es lo que muchas veces suelen decir. Es que yo no sentí nada porque el hermano está frío. Yo no sentí nada porque la hermana a lo mejor está haciendo algún pecadillo. Pero nunca hablamos de nuestro otro 50 que Dios quiere también de nosotros. Porque aquí en este altar es donde se desciende el fuego de Dios. Y Él quiere que usted y yo sintamos ese fuego. Pero si usted no está preparado, no lo va a sentir. Pero si usted tiene ese corazón dispuesto, va a sentir la presencia de Dios. Va a sentir que aquella palabra que el predicador o predicadora le está hablando le va a causar ese impacto en su vida. No, Dios me está hablando. A lo mejor usted vino con un problema y usted quería que Dios le resuelva. Sigamos con el trabajo, que Dios le dé un trabajo. Pero a lo mejor Dios le da otra palabra. Todavía no le bendice con el trabajo, pero a lo mejor le da otra cosa y le va a ayudar a su corazón. Lo va a fortalecer. Y sin que usted se dé cuenta, a la semana lo llamaron para una entrevista de trabajo. Muchas veces solamente venimos a pedir y no venimos a adorarle a nuestro Dios. No venimos preparándonos, aunque sea en el camino, pidiéndole, Señor, perdón, quizás algo, un mal pensamiento, quizás algo dije mal, sino que venimos tan apresurados. Pero invítela a una fiesta, llega hasta una hora antes. Invítela a una comida, llegan hasta una hora antes, media hora. Porque así somos. Nos descuidamos muchas veces de Dios. Incluso hasta en nuestra forma de vestir, para ponerlo de ejemplo. Si le invitan a usted a un cumpleaños o un matrimonio, usted hace lo posible por comprarse ese vestido de lentejuela, ese terno, hace lo posible por andar bien vestido en la fiesta, en la quinceañera, en el matrimonio de algún familiar que usted haya sido invitado. Quiere el mejor traje, pero para Dios no nos preparamos. No le estoy diciendo vaya a comprar algo caro, no, mi hermano. Podemos vestir algo sencillo, algo humilde, algo barato. No hay que avergonzarse de eso, porque sabemos cómo está la situación económica. Yo me refiero en el sentido de prepararnos para venir a la casa de Dios, porque no estamos viendo a la casa del tío para su cumpleaños. No estamos viniendo a cualquier lugar para decir, no, pero es que yo venía así. Pero justo en esos ejemplos que le decía de un cumpleaños, usted llega antes y se queda hasta lo último, lo más chistoso. Muchos se quedan hasta la medianoche en aquellos lugares. Pero en la casa de Dios, aparte de que llegan tarde, están apurados por irse temprano. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con nuestras vidas? Estamos dándole poca importancia a nuestro Dios. Así
que mis amados hermanos, esta ha sido la enseñanza de 1 de Timoteo, del 3, del 14 al 15. Solo han sido 3 partes. Eso es lo que Dios nos quiere enseñar, que la iglesia no es cualquier cosa, que la iglesia no es cualquier lugar, que usted y yo tenemos que darle más importancia, reverencia, como la que se merece. Porque Él es un Dios santo, sabemos que Él es un Dios que es digno de toda honra, de toda gloria y de toda alabanza. Y por ser aquel Rey de Reyes y Señor de Señores, debemos darle lo mejor y cuidar de su casa, porque Dios quiere glorificarse en esta iglesia, pero Él quiere un pueblo santo, Él quiere un pueblo que se guarde para Él, que sea obediente para Él, que nos esforcemos, que tengamos más de aquel compromiso y responsabilidad con la casa de Dios, porque Él está aquí, aunque no lo podamos ver, sabemos que lo podemos sentir por medio de su hermosa presencia. Bien, hermanos, vamos a estar orando. Padre celestial, bendito alabado sea tu nombre, Señor, Padre eterno. Dios mío, gracias por esta enseñanza, Padre Dios mío, que usted siga hablando a nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, a saber comportarnos dentro de tu casa, Dios mío, que usted nos siga iluminando, guiando en cada uno de nosotros en nuestro caminar, Padre bendito, para poder agradarte, Señor amado, y estar siempre delante de su presencia, mi Dios. Padre Santo, Dios mío, gracias por tu bendita palabra, Señor. La gloria y la honra sea para ti, mi Dios amado. Y todo se lo pide en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén.